Hola, buenas noches. Bueno, nos reencontramos en este espacio, en esta columna que Monte 24 siempre generó y bueno, se ha convertido en una característica, ¿no?, de este medio de comunicación en donde, bueno, difundimos, en donde ponemos en valor, en donde tratamos de acercarles a ustedes aspectos que tienen que ver con la historia en general, pero fundamentalmente con la historia en particular, con la historia local. Y bueno, en este caso, en una semana, en un momento especial, con ciertas particularidades, porque bueno, estamos transitando una semana que reviste características especiales, porque está contenida por dos grandes fines de semana largos, estos fines de semana turísticos, pero que en realidad tienen como sustento, como estructura medular, las dos efemérides, ¿no?, del calendario de las efemérides de nuestro país, que recuerdan, que ponen sobre la superficie, que nos traen nuevamente al presente, en este caso dos acontecimientos que tienen que ver fundamentalmente con la historia de nuestro país en la primera mitad del siglo XIX y fundamentalmente en las primeras décadas del siglo XIX, los años 1810, 1820, nos podemos adentrar un poquito casi hasta la década del 30 del siglo XIX, y en esta oportunidad estos fines de semana tienen como base un hecho histórico, tiene como base datos históricos, parte de un proceso muy complejo, que fue el proceso por el cual posteriormente la Argentina se convirtió en un Estado, ¿no?, y en un Estado independiente. En el caso de este fin de semana que estamos transitando y que estamos terminando, que es el día de hoy, está ligado a la figura de Güemes, ¿no? Mañana es un nuevo aniversario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes. Y el viernes, ¿no?, vamos a conmemorar, a recordar un nuevo aniversario de la muerte del general Manuel Belgrano, del creador de nuestra bandera. Estos dos prohombres, ¿no?, fueron parte de la dirigencia política del momento, que tuvieron la responsabilidad de llevar adelante una parte muy importante del proceso independentista, y una parte muy importante de ese proceso, porque sin los aportes tanto de Belgrano como Güemes, en tanto referentes de una dirigencia que fueron los Hombres de Mayo de 1810, la consolidación definitiva del Estado, que llevó mucho tiempo y que se consolidó ya salido el siglo XIX y entrado el siglo XX, no hubiera sido posible. Pero bueno, en principio también queremos que estos espacios, siempre nosotros hemos dicho que es importante volver a las fuentes, que es necesario volver a las fuentes, es decir, volver a lo que pensaban estos hoy próceres, pero pensemos que Belgrano, Güemes, Monteagudo, Moreno y otros personajes, ¿no?, San Martín, y así, bueno, podríamos mencionar todo el arco del Panteón de Mayo. Hoy para nosotros, por una cuestión necesaria de las efemérides para tratar de posicionar ese acontecimiento histórico y que lo podamos recuperar y que lo podamos recordar y hacer un uso, explotar esos acontecimientos de una manera amplia para poder extraer toda la información, ¿no?, que contienen. En su momento fueron hombres y mujeres que fueron parte de una sociedad y de una comunidad, como era la sociedad y la comunidad de rioplatense a comienzos del siglo XIX, y cada uno, bueno, ocupaba un lugar dentro de esa estructura social, y en función del lugar que ocupaban dentro de esa estructura social, cumplieron un rol. Y en muchos casos esos roles que llevaron adelante fueron destacados y los ubicaron por sobre, digamos, la media del común de los hombres y de las mujeres de la época.
Por eso siempre hemos insistido en la importancia de volver a las fuentes, de tratar de ver directamente el pensamiento, qué pensaban, ¿no? Cómo concebían la lógica y la dinámica de funcionamiento de la sociedad en la cual les tocó vivir. Desde esta idea de que hemos planteado desde este espacio en distintas oportunidades y en otras columnas que hemos realizado, esta idea de plantear una historia, la disciplina histórica, la ciencia histórica, como una ciencia de lo vivo, ¿no? Como una ciencia de cosas que están fosilizadas o que son inertes. En realidad, nosotros estamos volviendo al pasado para recuperar hechos que fueron vividos. Y nosotros les estamos, podemos decir, dándole nuevamente vida a esos acontecimientos que fueron protagonizados, en este caso, ¿no? Por estos protagonistas que hoy nos convocan, que es Belgrano y Güemes. Pero bueno, la idea es verlo a Belgrano y verlo a Güemes como ciudadanos, como personajes claves de la sociedad rioplatense del 1810. Y que bueno, en el lugar en el que estaban, llevaron adelante y cumplieron una función que fue central. Y que posteriormente, cuando se escribe, digamos, se linea y se compaginan todos esos acontecimientos como centrales en la construcción de una identidad, de una nacionalidad, en la consolidación definitiva del Estado, en la búsqueda de la independencia política, económica y en el sentido más amplio de la independencia, bueno, estos hombres y estas mujeres fueron puestos en lugares centrales y es así como nosotros los recibimos, ¿no? Así nosotros los confluyen, su manera de ver las cosas, su manera de pensar, su manera de actuar, confluyen en nuestro presente de esta manera. Y nosotros siempre hemos querido hacerlo desde este lugar de vida, ¿no? De que estamos hablando de acontecimientos vividos que fueron protagonizados por otros hoy denominados argentinos, ¿no? Porque bueno, ahí podíamos debatir también el concepto de la argentinidad como tal, pero bueno, Güemes y Belgrano y San Martín también fueron partícipes y contribuyeron a sustentar con una suma de diversos valores, actitudes y participaciones, bueno, fueron contribuyendo a darle forma a esa abstracción, a eso que era tan abstracto o que puede ser tan abstracto como el concepto de la argentinidad o el decir, bueno, somos argentinos. Bien, el hoy considerarnos argentinos, hoy nos sentimos argentinos porque hay una suma de muchas cuestiones, de valores, de actitudes, de ideas, de planteos y de posturas que, bueno, fueron como compendiadas y fueron unificadas y detrás de esa unificación se construyeron los conceptos que hoy nos permiten a nosotros decir, bueno, somos argentinos y tenemos una serie de aspectos comunes que nos unen con esos hombres y con esas mujeres que fueron protagonistas en otro tiempo. Y bueno, y también hemos querido y queremos resaltar esto del pasado como una reserva, el pasado como reservorio de experiencias, ¿no? Y en esto de que vemos el pasado no como algo inerte, no como cosas sin vida que pueden estar encerradas detrás de la vitrina del museo, sino ver el pasado como la suma de acciones individuales y colectivas en un determinado contexto histórico y bueno, y todo eso con mucha movilidad, con mucha actividad, con mucha intensidad, como la vida misma. Y ver ese pasado como una reserva, como un reservorio de experiencias. Volver a ese pasado, volver al pasado desde múltiples lugares lo podemos hacer. En este caso, digamos que lo estamos haciendo desde el lugar de ver cómo en otros contextos históricos, en otros momentos, un grupo de personas, una comunidad, ¿no?, llevó adelante acciones, como decíamos recién, individuales y colectivas para encontrar respuestas a los problemas y a las situaciones problemáticas o a las dificultades que les planteó a estos hombres y a estas mujeres
el contexto, el mundo en el que ellos estaban viviendo y en el que les tocó vivir y en el que les tocó ser protagonistas. Y tuvieron reacciones, reaccionaron, tuvieron posturas, tenían una determinada cosmovisión, veían, entendían el mundo desde un determinado lugar. Algunos sectores desde un lugar y otros desde otros totalmente distintos, porque al igual que hoy, en ese pasado también nos vamos a encontrar con tensiones, con confrontaciones, con grietas, con planteos contrapuestos en términos políticos, económicos, culturales, y estas personas encontraron ante esas circunstancias respuestas, encontraron una salida a esas problemáticas que el proceso les iba planteando, que era un proceso bastante complejo porque estamos hablando de la crisis del dominio virreinal, del dominio del Imperio Español en el Río de la Plata, y cómo esa crisis generó una gran desestructuración, todo un desmembramiento político y territorial como existía, y generó todo un proceso de cambio y seguramente de incertidumbre y de dudas, ¿no? Y de buscar respuestas y de no tener todas las respuestas necesarias. Y como todo proceso de crisis, como todo proceso de ruptura, donde colapsa una estructura, como era la estructura virreinal, ¿no? Esa gran maquinaria que había sido producto de siglos y siglos de procesos de transformación política, económica y social. Bueno, esa crisis, esa desestructuración, bueno, también generó alteraciones, generó confrontaciones, porque había intereses contrapuestos, hubo sectores que se vieron favorecidos, hubo sectores que se vieron perjudicados, y bueno, todo esto generó una situación y un proceso muy complejo que, bueno, como a veces decimos, devoró, ¿no?, la vida de mucha gente. Y si vemos cómo terminaron su vida todos estos próceres, quienes protagonizaron todos estos procesos, decimos que el proceso revolucionario se devoró y se los devoró estos hombres que vivieron, digamos, intensamente, ¿no? Porque su protagonismo público fue corto en términos de tiempo, pero fue muy, muy intenso. Entonces vivieron intensamente y así intensamente fueron partícipes y protagonistas de todo lo que les estaba pasando. Y encontraron respuestas, encontraron una salida, encontraron una alternativa. Entonces, esto de volver al pasado como una reserva de experiencias es importante porque en el contexto en el que estamos viviendo nosotros hoy, en la actualidad, decimos, bueno, ¿por qué volvemos al pasado? ¿Por qué volvemos al proceso revolucionario de 1810? ¿Por qué volvemos a lo que pasó en el Cabildo Abierto de 1810? ¿Por qué volvemos a aquellas conversaciones que terminaron en Tucumán con la Declaración de la Independencia? ¿Por qué volvemos a personajes como San Martín, como Güemes, como Belgrano, como Monteagudo, como Moreno, como Dorrego, como Lavalle? Es decir, ¿por qué desde el presente volvemos? Bueno, volvemos porque son experiencia, porque estamos buscando en ellos respuestas a muchas cosas que la vida en la que nosotros estamos viviendo y el proceso político por el cual estamos transitando y el mundo en el que estamos viviendo nos obliga de alguna manera a buscar y decir, bueno, a ver, ¿cómo resolvieron en otro tiempo las situaciones complicadas o problemáticas que se les fueron planteando a estos colectivos? Y bueno, ¿y cómo salieron adelante? Porque nosotros somos el resultado de lo que ellos hicieron, por lo tanto, encontraron una respuesta que permitió que el proceso evolucionara y avanzara y nos llegara y llegará hasta nosotros. Y hoy nosotros estamos liderando y llevando adelante ese proceso. Somos la continuidad de ese proceso que se inició a principios del siglo XIX. Y hoy reflexionaba cuando Federico me planteaba de volver a poner a debate estas ideas y acercarles a ustedes estas reflexiones, pensaba que quizás también nosotros como sociedad, hoy, en el 2025, estemos volviendo a estos personajes
porque tanto Güemes como Belgrano, como San Martín y como muchos otros, hombres y mujeres, porque también hubo mujeres que tuvieron un alto grado de participación, volvemos porque ellos tienen particularidades y actitudes y valores y formas de pensar y formas de actuar que quizás hoy nosotros no estamos viendo en nuestros dirigentes, en los dirigentes que nos han tocado como parte de la realidad en la que vivimos. Entonces buscamos en ellos esas cosas que nosotros quisiéramos ver seguramente en muchos de nuestros dirigentes, en nuestra dirigencia, en su amplitud, en todo el arco, ¿no? Acá no estamos hablando de planteos ideológicos, sino de grupos sociales, como son las dirigencias políticas, que tienen la responsabilidad de llevar adelante un proceso político, y el pasado nos permite volver para atrás en el libro y buscar en esos personajes cosas que nosotros queremos recuperar y que consideramos que nuestros dirigentes, que nuestras dirigencias tienen que traerlas al presente, tienen que apropiarse de esas cuestiones, porque en su momento fueron positivas y la experiencia indicaría entonces que las podemos recuperar y las podemos usar actualmente. Entonces nos vamos a encontrar con valores, con actitudes que tienen que ver con la honestidad, la transparencia, el interés colectivo, el interés común por sobre los intereses individuales, o los intereses colectivos de grupo por sobre los intereses económicos sectoriales. Todas esas cuestiones que hoy están también un poco en crisis y que están siendo debatidas y que están siendo cuestionadas. Bueno, ¿para qué nos sirve el pasado? ¿Por qué volver al pasado? Porque ahí vamos a encontrar una reserva de experiencias, de perfiles, de hombres y de mujeres que tuvieron determinadas características, que en su momento fueron claves fundamentales para que el proceso pudiera avanzar y para que esa colonia, ¿no? Ese virreinato del Río de la Plata, ese territorio dependiente de la monarquía española, en algún determinado momento, producto de un proceso que tuvo su costado positivo, pero que también tuvo su costado problemático, pudieran avanzar, pudieran encontrar respuestas y pudieran llevar el barco al puerto y a un puerto seguro. Y cuando uno lo analiza y dice, bueno, ¿qué es lo que aportaron? ¿Qué es lo que tenían estos hombres y estas mujeres que les permitió ser protagonistas de su época? Bueno, tenían una batería de actitudes y de particularidades personales que, sumadas en un conjunto, en un grupo, en un gran sector, bueno, fueron como una gran fuerza, fueron potencialidades que se potenciaron aún más y que, bueno, permitieron llevar adelante el proceso y, bueno, lograr la separación de España, lograr la posterior independencia en Tucumán, dotar de toda una simbología, el escudo, la escarapela, el himno, una constitución, un gobierno, un Estado. Bueno, eso es el resultado de un proceso y quienes lo llevaron adelante porque reunían una serie de características que los diferenciaban de la media, del común de la gente, del tiempo que les tocó vivir. Entonces, volver al pasado es volver para eso, para recuperar esos aspectos y esas cuestiones y traerlas al presente para tratar, digamos, de, en el contexto en el que nos ha tocado vivir, poder también decir, bueno, si en 1810 se pudo lograr esto, se pudo lograr una acción colectiva, sumar fuerzas, potenciarlas detrás de un objetivo común, ¿qué es lo que nos interesa de ese pasado? Ese proceso, el de la potenciación de lo colectivo y de unir fuerzas y de buscar objetivos comunes y de superar los obstáculos, como una experiencia de aprendizaje que nos permita superar los objetivos que nos planteemos hoy, superar los obstáculos que podamos tener hoy como sociedad y volver a poner en valor la importancia de lo colectivo. Es decir, bueno, evidentemente si potenciamos las individualidades como comunidad, como sociedad, los resultados van a ser mucho más positivos y mucho más beneficiosos para todos que si predomina el mero individualismo.
volver a nuestro pasado, más cercano y más lejano, tendría que ver con esto, con confirmar que el esfuerzo colectivo y los objetivos comunes por sobre los objetivos individuales en su momento fueron exitosos y lograron una serie de acciones políticas, sociales, culturales y económicas que permitieron consolidar la Argentina como una sociedad libre, independiente, soberana y con un rol y con un papel dentro del contexto internacional. Y dentro de todo ese proceso aparecen Belgrano y Güemes. Como ya dijimos, ellos fueron parte de una dirigencia que les tocó llevar adelante un proceso bastante complicado. Si bien la efeméride tradicional en su afán o en la necesidad de tener que traer ese pasado al presente, como sintetizarlo y hacerlo claro para que la mayoría lo pueda dimensionar y lo pueda entender, a veces se romantiza ese pasado o ese proceso, pero en realidad el proceso que se inicia en el Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810 es un proceso político muy complejo, muy complicado, que abrió una puerta, en el caso del Río de la Plata, que fue la puerta de la guerra, ¿no? La guerra fue la característica y la constante prácticamente en toda la primera mitad del siglo XIX, hasta ya entrado los finales del siglo XIX, incluso principios del siglo XX. Pero prácticamente los primeros 50 años del siglo XIX se consumieron en permanentes conflictos, en permanentes enfrentamientos entre distintos sectores, facciones y grupos que pujaban y que peleaban porque entendían que la respuesta al objetivo de la unidad, que era lo que se buscaba, bueno, venía de distintos caminos, ¿no? Unos pensaban una cosa y había facciones y sectores que pensaban cosas totalmente distintas. No era lo mismo lo que pensaban los sectores ligados a los intereses portuarios, fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires y de su entorno de influencia, a lo que pensaba Urquiza en Entre Ríos o Heredia en el norte y Güemes y los gobernadores del resto de las provincias del llamado interior. Bueno, toda esa confrontación, toda esa tensión generó enfrentamientos y guerras permanentes que, bueno, prácticamente llevaron toda esa primera mitad del siglo XIX. Y en la primera parte de ese proceso, es decir, entre 1810 y 1820, es donde va a estar el momento de mayor protagonismo de estos dos personajes que nos está uniendo en esta efeméride, en esta reflexión que estamos haciendo. Uno es Belgrano y el otro es Güemes, ¿no? Los dos fueron contemporáneos, fallecieron con un año de diferencia, como muchos de los miembros de ese grupo revolucionario fallecieron en el ostracismo, en el olvido, muy criticado por los sectores que en ese momento estaban al frente del poder, quienes tenían las riendas del poder, porque, bueno, independientemente de todo lo que habían hecho cada uno desde su lugar, en pos de ese objetivo macro que era lograr la independencia y la consolidación definitiva de un Estado, habían, entre sus particularidades, tenían algo que podemos decir que molestó muchísimo en la época, tanto en Belgrano como en Güemes, y que era esa relación y esa conexión y esa llegada que ambos tuvieron con los sectores más desfavorecidos, más desprotegidos, o con lo que hoy llamamos, con todos aquellos sectores que se quedaban afuera del modelo. Bueno, en el 1810 el modelo imperante también dejaba mucha gente afuera, y Güemes y Belgrano tuvieron una particularidad, fueron políticos, además de ser militares de peso, ¿no? En el caso de Güemes, ya su formación es militar. En el caso de Belgrano es un intelectual, es un abogado que agarra las armas porque, bueno, el proceso lo obliga
a tener que hacerlo, pero bueno, cada uno desarrolló una experiencia militar exitosa, pero también ambos pusieron el acento, pusieron la mirada o prestaron atención a lo que les estaba pasando a muchos sectores que en general eran los sectores más desfavorecidos o más desprotegidos. Y eso fue como digamos, como un gran error para la época, porque los sectores más conservadores, los sectores más tradicionales, lo que se llaman los sectores más de derecha, no les reconocieron y no les cayó muy bien este costado más bien social y popular que tanto Güemes como Belgrano desarrollaron. Podemos ver en los escritos, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el legado intelectual de Belgrano, y fundamentalmente en muchas cuestiones que tienen que ver con nueva legislación para la época, bueno, temáticas que para la época eran de avanzadas, como el reconocimiento al rol y al protagonismo de la mujer, la consideración de las comunidades autóctonas, no solo reconociéndolas, sino también haciéndolas objeto de derechos que eran considerados derechos básicos, elementales y esenciales para la época, ¿no? Cuestiones que estaban ligadas a la protección de la industria y de la producción nacional, lo que podríamos llamar la defensa de los intereses nacionales. Es decir, para la época tenían todo un pensamiento de avanzada y toda una postura y un planteo ideológico que obviamente les generó tanto a Belgrano como a Güemes muchísimos enemigos, pero muchísimos enemigos. Y bueno, con el tiempo estos enemigos les pasaron factura y les cobraron a estos dos hombres estas cuestiones. Pero todo eso no invalida el rol que cada uno cumplió, ¿no? Porque Belgrano está dentro del panteón de los héroes máximos de nuestra historia. Güemes va a entrar mucho tiempo después, porque la efeméride ligada a Güemes es más reciente, es decir, es parte de toda esa discusión sobre nuestros próceres, sobre la mirada del pasado. Entonces entró mucho más tarde al panteón de héroes, pero bueno, Belgrano ya estaba, ¿no?, en ese panteón, es uno de sus integrantes centrales junto con San Martín, y bueno, tiene digamos, el pergamino de ser el creador del símbolo máximo de la argentinidad, que es el creador de la bandera, ¿no? Bueno, y con esto también ahí tenemos otra particularidad por la que Belgrano va a ser muy cuestionado y va a ser en algunos casos hostigado desde distintos sectores, ¿no? Esta cuestión de la independencia de su pensamiento, de tener claro qué era lo que quería y muchas veces de jugarse por ese pensamiento y por esa forma de ver la lógica de funcionamiento de la época, sabiendo que eso iba a generarle muchos costos y muchos adversarios y muchos enemigos. De hecho, la creación de la bandera, ¿no?, le generó no solo enemigos, sino también le generó sanciones económicas y sanciones militares, porque bueno, se consideraba que él había desoído las órdenes de los mandos superiores al crear la bandera y al hacerla flamear, ¿no?, en las barrancas del Paraná. Nos preguntamos si sabía, si no sabía de su proyección futura. No lo sabemos, pero cuando enarboló esa bandera dotó de simbolismo a la argentinidad y le dio el símbolo máximo y el símbolo más unificante que podemos tener los argentinos. Y Güemes, por eso insistimos en esto de volver a la fuente, es muy rico el pensamiento de estos hombres y es importantísimo que volvamos, que volvamos a leer sus escritos, su legado intelectual. Y Güemes, al igual que Belgrano, también va a tener un altísimo protagonismo. Se forja militarmente en el contexto de las invasiones inglesas, ya tiene una formación militar más definida, a diferencia de otros próceres que eran comerciantes o intelectuales o abogados.
o escritores que el proceso político los obligó a tener que agarrar las armas. Ya desde joven Güemes había optado por las armas, tenía, digamos, podemos decir que tenía una formación ya militar y va a tener un alto protagonismo y una gran participación en todo lo que tiene que ver con el proceso de consolidación de la frontera norte, ¿no? Había sido era como muchos de estos hombres, era rebeldón, y bueno, eso tenía un costo. Y en una de esas tantas rebeldías, bueno, lo habían castigado y lo mandaron a Buenos Aires, y en uno de esos viajes a Buenos Aires entra en contacto con San Martín y con el proyecto de San Martín. Va a ser un aliado estratégico fundamental para San Martín, y posteriormente ya en su desempeño en el norte va a conocer a Belgrano y también va a ser fundamental para el proyecto de Belgrano, ¿no? Tiene una destacada participación en el Ejército del Norte y va a ser el formador y el generador de los famosos infernales, ¿no? Los gauchos del norte, el ejército gaucho, ¿no? Con el cual libraron cientos de escaramuzas, de batallas y de enfrentamientos con los realistas, y que gracias a esas, creo que son algo así más allá de entre 200 y 230, hay contabilizados encuentros en los que la presencia de Güemes y sus infernales fueron claves para la consolidación y la defensa de la frontera norte. Sin la presencia de Güemes, el proyecto, la Declaración de la Independencia, de la cual Güemes fue partidario y fue un gran defensor, el trabajo de Belgrano al frente del Ejército del Norte, y fundamentalmente Güemes fue la retaguardia, el que cuidó la espalda para que San Martín pudiera llevar adelante su proyecto de cruzar los Andes. Sin la presencia de Güemes, el ejército realista hubiera avanzado mucho más hacia el interior, y eso hubiera sido una gran complicación para el proyecto de liberación de San Martín, no solo del Río de la Plata, sino de los países vecinos. Por lo tanto, es clave la presencia de Güemes y sus infernales en el sector norte, porque eso liberó, no solo consolidó la frontera norte, que después eso, bueno, hoy es territorio argentino gracias a esas acciones de Güemes y sus gauchos, sino que liberó y evitó que los ejércitos realistas pudieran avanzar. Y eso fue clave y fue fundamental para poder consolidar el proyecto independentista. Como muchos de los hombres de la época, obviamente esto generó tensiones, fundamentalmente con los sectores más conservadores de la oligarquía jujeña y de la oligarquía salteña, que bueno, fueron grandes detractores y grandes enemigos, y bueno, en una redada Güemes va a terminar siendo herido y va a terminar falleciendo en junio de 1821. Así que, bueno, volver al pensamiento de Güemes y volver al pensamiento de Belgrano es volver a ver y volver a entender estos personajes, entender la lógica de la época en la que ellos vivieron y poder dimensionar lo que fueron, no solo como militares, sino como personas, sus valores, sus aptitudes personales, sus valores personales, sus pensamientos, su manera de ver el mundo en el que estaban viviendo, cómo entendían, cómo se relacionaban con los distintos actores sociales, ¿no? Cómo pusieron en valor a sectores, a individuos, a hombres, mujeres y niños que en realidad habían sido desfavorecidos por el desarrollo del modelo. Eso es lo que importa y quizás lo central en estas dos efemérides, ¿no? En estos fines de semana largos, donde nos podemos distender, divertir, aprovechar el tiempo libre, bueno, no perder de vista que esa libertad, que ese tiempo libre, que esa posibilidad de distendernos y de disfrutar de un montón de cosas, bueno, en parte es posible porque en algún momento hubo hombres como Belgrano y como Güemes
que fueron hombres de acción y que fueron sólidos en sus planteos y en sus pensamientos y que, bueno, se pusieron una meta, un objetivo por delante y lo cumplieron. Y que gracias a esa meta y a ese objetivo cumplido, hoy nosotros podemos estar disfrutando de estos momentos de divertimento y de distracción. Creo que no es incompatible el fin de semana largo y la Concepción por su impacto en el desarrollo de las economías locales y de los lugares turísticos como puede ser Monte. Bueno, creemos y fundamentalmente creo que no es incompatible ese desarrollo con sumarle, ¿no?, esta mirada y volver a leer, a pensar y a traer al presente a los perfiles de estos hombres y de estas mujeres que, bueno, son los protagonistas centrales de esa parte importante de nuestro pasado.